Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Astra Radio. Hola, ¿cómo están, bandita? Bienvenidos una vez más a su podcast, el podcast de los chicos, de los grandes, de las madrecitas, de los padres, de todo el mundo. El podcast, ya saben, donde platicamos sobre esas preguntas que nos hacemos en el día a día para saber qué está sucediendo en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la cosa? Y encontrar pues una respuesta, ¿verdad? Ya saben, nos persiguen las ideas. Yo soy Cristian Megu en una edición más donde vamos a platicar sobre todo aquello que es importante en nuestra comunidad. Y este día pues vamos a dar justamente, escuche bien, sobre el valor de salir adelante, porque eso es muy importante en un país como el nuestro. Y pues para eso nos acompaña Becky Soundy, creadora de contenido que seguramente ya les ha salido en su algoritmo, en su para ti, ¿verdad? Les ha salido ahí con algún videíto. Entonces que nos va a contar un poco sobre ella y la importancia, ¿verdad?, de ser residente, de esforzarse y nunca tirar la toalla, ¿verdad? Bienvenida Becky, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios estoy bien, estoy feliz, estoy emocionada de finalizar este año. Hey, eso es importante, me llega, ¿verdad? Porque ya andamos en vísperas, ya andamos viendo qué vamos a comprar. ¿Das regalos? ¿Te gusta dar regalos? Sí, claro, es mi favorito, dice, la Navidad me encanta por eso. ¿Cuál es tu platillo favorito de Navidad? ¿Qué es lo que más esperas? Me gusta el pan con pollo, con pavo, me encanta mucho. Es que ese es el top. ¿El tamales le entrago o no le entrago los tamales? Porque yo no soy fan. A mí también me gustan los tamales, me gusta todo el tipo de comida, me gusta de la Navidad, me gusta de todo. Es el festejo donde más me gusta comer. Eso. Becky, ¿cómo empezás con todo esto ya entrando en materia, ya que vimos que sí vivís el espíritu navideño, entrando ya más en esto de la creación de contenido? ¿Cómo empiezas todo el TikTok? Bueno, pues hace mucho tiempo, no sé, hace como 7 años, yo tuve una idea de que estar en redes sociales, porque yo sentía que había una necesidad de expandir conciencia sobre el tema y la importancia de la lengua de señas y su comunicación para la comunidad con personas sordas, ya que muchos oyentes no saben eso y no han visto nada en redes sociales acerca de la lengua de señas. Entonces se me ocurrió poder hacer videos relacionados. Yo fui la primera persona sorda en crear contenido de este tipo aquí en El Salvador. Entonces yo fui la primera que lo inició. Ya después otras personas sordas tuvieron también la misma idea y empezaron a publicar también videos, también en YouTube. También yo fui la primera que inicié con esta idea de crear contenidos, temas de culturas de las personas sordas, enseñar un poco la lengua de señas, compartir sobre mi experiencia también como persona sorda, de cómo yo vivo personalmente mi día a día, y cómo he ido tratando de ver esas barreras de la comunicación y cómo me he esforzado. También en la pandemia, en el 2020, también inicié también en TikTok, haciendo también contenido. Eso fue en época de pandemia. Y la verdad que siempre, desde chiquita, me ha gustado mucho ver la televisión, ver todas las entrevistas, me ha gustado un montón crear contenido, entonces siempre me ha motivado eso. Entonces, con respecto a la lengua de señas, lo he logrado acoplar en ese sentido para poder hacer eso de la lengua de señas y poder enseñarlo, esa lengua, por medio de las redes sociales. Entonces, para mí eso es muy, ya bien como profesional en las ciencias de la educación con especialidad de educación especial, también con una maestría en educación digital. También respecto a las redes sociales, entonces también eso lo he acoplado mucho a la creación de contenido a través de las redes sociales. Entonces eso es lo que me ha motivado, porque en el mundo he visto que las personas sordas pueden también desarrollarse igual que cualquier otra persona. Entonces hay que romper ese pensamiento de creer que las personas sordas no podemos hacer las mismas cosas. Entonces esas ideas, esos paradigmas es lo que yo quiero que a través de las redes sociales podamos detener, animando a las personas y que se interesen en aprender la lengua de señas. Entonces esos son como unos motivos para mí. Bueno, yo creo que muchos se están preguntando en casa, ahora yo me lo estoy preguntando y no dudo que las personas también se lo pregunten.
Pero ¿cómo empieza? O sea, porque, bueno, sé que los celulares ahora ya traen como funciones para diferentes personas. Vea, si tenés problemas con la escucha, tenés problemas con la visión, hay maneras de utilizar el celular porque hace un tiempo, bueno, a mí me operaron y pasé casi un mes sin poder ver y había una función, entonces yo sabía utilizar el celular, pero no me veía en la capacidad como de crear contenido en esas condiciones. ¿Cómo te animás? ¿Viste? ¿Había alguna referencia? ¿Había algún youtuber? ¿Y cómo vencer ese obstáculo? Primero, yo empezaba a compartir como pequeñas experiencias que yo quería hacer con las personas quizás como más conocidas, para las mismas personas sordas como yo, para que pudieran ver y tratar de animarse un poco. Entonces yo quería que todos estuvieran con condiciones de igualdad, que se identificaran conmigo, de que yo también era una persona sorda y que ellos también podían hacerlo. Y mi motivación era que ellos también se dieran cuenta de que yo me había graduado de la universidad y que ellos también podían hacerlo. Entonces cosas que a mí me gustaban hacer, por ejemplo, viajar sola, entonces yo he podido lograrlo hacer, entonces yo lo he grabado en video a través de redes sociales, de cuando yo viajo y que a muchas personas sordas les da mucho miedo porque cómo me voy a comunicar en otro país. Entonces, cuando ven que una persona sorda puede hacerlo, como Becky, entonces también las otras personas sordas se animan a hacerlo. Entonces, son de las cosas que me motivó. Segundo, también motivar a las personas oyentes. Cuando me ven y me ven una persona sorda, piensan que eso nos detiene. Entonces quiero romper esas ideas de que una persona sorda puede desarrollarse y que no hay que tener miedo, sino que todos podemos desarrollarnos, sordos y oyentes, tenemos la misma capacidad, entonces no hay que tener miedo. Entonces eso es lo que yo quería lograr con todo esto, ese era mi objetivo, de poder compartir y expresar y romper esas ideas. ¡Ey, qué increíble! La verdad que estoy impactado con toda esta historia. La verdad que creo que uno muchas veces dice, sí, pueden lograr, las personas que quizás tienen algún tipo de discapacidad pueden lograr hacer algunas cosas, pero quizás no lograr en plenitud, lograr hacer lo que hace la mayoría. Pero solo con el hecho de decir viajar sola, yo creo, ni yo me animo a viajar solo. Entonces yo te escucho y cómo la comunicación, yo pienso, ¿cómo me voy a comunicar? Y veo que para vos no es ninguna limitante, es como de verdad que agallas y creo que inspirador. O sea, yo creo que cualquier persona diría, hey, yo también lo puedo hacer y creo que es justo. O sea, creo que lo tenés bien claro y creo que tu objetivo se está cumpliendo a la perfección, ¿sabes? Y que es súper importante que, bueno, sabemos que la prosperidad, sabemos que salir adelante es valioso de manera individual, pero vos tocabas un tema bien importante y es que el hecho de vos poder vivir experiencias como ir a la universidad, tener una maestría, sirven para motivar a más personas, o sea, a que más personas lo logren. ¿Qué sentís de todo esto que vos has logrado o de todas las metas que vos has alcanzado? ¿Qué sentís vos que es lo más valioso, o sea, para los demás? Como lo más importante, digamos, poder fundar mi propio proyecto de forma independiente. Me ha ayudado por lo menos a ser una persona un poco más independiente. Por ejemplo, yo puedo pagar mis propias cosas, soy un poco más con mis cosas personales, yo ayudo a mi familia en casa, entonces puedo viajar con mis propios ahorros, hago lo que yo quiero, entonces ser más independiente trabajando de forma independiente con mi proyecto, desde que lo fundé, para mí eso ha sido como lo que más ha marcado mi vida, poder tener esa idea de querer fundar un proyecto. Y tengo 2 proyectos. Bueno, en realidad tengo 3 proyectos. El primero es Lesa Virtual. ¿Eso de qué trata? Es sobre enseñar lengua de señas. Doy cursos de lengua de señas para que las personas puedan aprender. Entonces, yo lo doy, es como mi proyecto independiente. El segundo proyecto que yo tengo es Educa Sordo. Es también es un proyecto profesional para enseñar a los niños a leer o a escribir, entonces es también apoyado para que los papás puedan llevar a sus hijos y que no sepan cómo hacer, porque su niño es sordo, entonces se les da como consejos, también se les puede dar consejos a través de redes sociales, se les da un poco de terapia. Entonces, el tercer proyecto que yo tengo se llama Mi Mundo en Señas.
Eso de qué se trata. Son videos de YouTube, de TikTok, haciendo diferentes cosas. Entonces son 3 proyectos que han sido mis ideas y que ha sido mi trabajo de forma independiente, y para mí ha sido lo mejor que yo he podido lograr en mi vida, poder lograr ser una persona independiente. Y yo creo que, bueno, y súper importante que a pesar de que hablas como de esa independencia, yo creo que esto abre las puertas a más personas, porque vos podrías fácilmente haberte superado y ser exitosa y quedártelo para vos todo, pero creo que parte del éxito tuyo es poder compartir tus conocimientos y toda tu historia de superación. O sea, yo creo que eso es lo más valioso de todo este proceso, porque está ayudando a más personas para que más personas puedan como insertarse y animarse a hacer cosas nuevas, ¿sabes? Pero me pregunto, porque todo ahorita está como color de rosa, ¿verdad? Todo está muy bonito, pero ¿cuáles crees que han sido los obstáculos que más te han marcado en todo este camino y cómo te han servido para hacerlo una oportunidad? Pues al inicio realmente lo más difícil que pasó fue mezclarme en el contexto con las personas oyentes. Honestamente fue muy difícil porque muchas personas no sabían qué significaba la lengua de señas, comunicarse en señas es un poco difícil. Entonces, porque depende de las personas oyentes, que algunos simplemente no tienen interés en comunicarse conmigo o sentían como esa barrera que no, pues no se podía. Entonces eso fue como lo más difícil. Por ejemplo, antes, o sea, cuando yo era más pequeña y estaba en una escuela con niños oyentes, yo sufrí mucho bullying con mis compañeros que eran oyentes, porque yo era una persona sorda. Entonces, al poder terminar de estudiar, esforzarme en casa, yo me esforzaba mucho para poder aprobar y ser el primer lugar de todos. Entonces me daban medallas, entonces yo me sentía muy feliz. Y mis compañeros decían, ¿cómo es que ella, siendo sorda, logra el primer lugar de todos? Entonces, eso es lo que ellos hablaban. Entonces ellos sentían que era muy difícil porque no se podían comunicar, ni siquiera intentaban aprender. Entonces sí me hacían bastante bullying a mí. Entonces esa fue como la experiencia que fue más difícil, que marcó también mi vida. Entonces yo les digo a mamá que gracias a Dios mi mamá ha sido lo más importante porque me ha dado mucho apoyo en toda mi vida. Entonces yo le decía a mamá que quería cambiarme a otra escuela porque le hacían bullying. Entonces, gracias a Dios, encontramos otra escuela donde hice muchos amigos que eran oyentes también, pero me interactué muy bien con ellos, les enseñé lengua de señas, ellos aprendieron. Entonces, gracias a Dios, el proceso fue mejor. También en la universidad, cuando yo seguí, también fue más difícil al inicio poder integrarme porque no sabían los profesores lengua de señas, entonces los compañeros tampoco sabían lengua de señas. Entonces tenía que yo llevar a un intérprete en cada clase, que mi papá y mi mamá tenían que pagar ese intérprete mes a mes. Entonces todo ese proceso fue como de 7º grado hasta la universidad. Entonces mamá y papá tuvieron que pagar todo ese proceso para que me puedan interpretar las clases y yo poder dar continuidad por mis estudios. Entonces, gracias a mi papá por el gran apoyo y el proceso que tuvieron, y gracias a Dios porque me los dio. Entonces, gracias, ya finalicé mis estudios, pude hacer todo eso, pero sí fue muy difícil. Ya después, al momento del tema del trabajo, igual es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque siendo sordos, los trabajos, ¿qué pasa? Es muy difícil encontrar un trabajo. Ser como profesora de niños oyentes, ¿cómo voy a hacer? Es muy difícil. Entonces yo pensé en esta idea de fundar mi propio proyecto, perdón. Entonces para mí fue mejor eso, porque sí es muy difícil, porque hay demasiadas barreras por las cuales yo me he tenido que movilizar. Entonces es como esa experiencia de niña chiquita. Entonces ahora en los trabajos igual. Entonces, pero he tratado de seguir y me interactúo con personas oyentes y no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, llegar al doctor, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo llegar yo sola? Necesito un intérprete, o como por escrito le voy a decir qué es lo que tengo. Entonces, mi mamá siempre estuvo conmigo en cada proceso, siempre me estuvo acompañando, interpretando. Entonces, es muy difícil porque necesitan todas las personas aprender lengua de señas, todos los profesionales. No, y justamente lo que decía es realmente valioso, y respondía justamente la pregunta, porque
Yo te preguntaba como cuáles han sido las mayores dificultades y cómo se ha convertido en oportunidad. Y creo que lo que te obstaculizó en el desarrollo, ¿sabes? O sea, lo que te impidió como seguir avanzando, o al menos lo que te volvió difícil todo este proceso, fue justamente fue lo que después con tus proyectos estás solucionando, pues. O sea, le estás dando como esa mano a esas personas que no saben ni por dónde empezar, porque creo que eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo desconozco el lenguaje de señas. Bueno, para la gente creo que no lo va a ver en cámara, pero hay un intérprete aquí. Y yo nunca he tenido la oportunidad, o sea, yo jamás en ningún lugar se me ha dicho como aprender, o sea, no he tenido ni siquiera el acercamiento. Entonces, si yo conociera a alguien, realmente no sabría qué hacer, si no es porque sé que hay plataformas ahora, si no sé que ahora hay lugares para aprender. Y yo creo que eso es lo más valioso de todo esto, o sea, como haber creado esas plataformas. Ahora, como vos explicabas, si no fuera por el apoyo de tus papás, no hubieras podido seguir adelante. Y esto, pues, sin usar la palabra como de manera peyorativa, esto es un privilegio, pues, o sea, esto es un privilegio. Y yo creo que el tener ese privilegio, como te lo dije hace un rato, puede que eso haya sido como, bueno, suerte, yo tuve el intérprete y quedaste ahí, pero de hecho, no, yo sé que hay personas que no lo tienen. Y creo que o sea, es súper valioso eso, porque estás pensando en esas personas que les toca todavía el doble de difícil. Entonces, ¿tenés alguna historia de inspiración que vos digas, esta historia impacté a esta persona y esto me marcó a mí? Podría decir que a través de redes sociales he visto en un montón de comentarios cuando me mandan mensajes que dicen que mamás, papás están como muy preocupados porque sus hijos son sordos y que se preocupan por el futuro. Entonces ven a Rebeca, que han logrado un montón de cosas, entonces sienten que sus hijos pueden ser en un futuro igual que yo, entonces que pueden lograr las mismas cosas. Entonces yo cuando leo esos mensajes me siento bien. También he visto otras personas sordas que también tienen como bastantes obstáculos, tienen diferentes edades, que tienen diferentes tipos de depresión, que por ejemplo no se quieren aceptar como personas sordas. Entonces yo los veo los videos y siento que yo los puedo ayudar a que puedan aceptar su identidad como personas sordas. Ok. Entonces ve esas dos cosas que yo he tenido. Ok, no, eso creo que es lo que al final nos motiva, bueno, los que creamos contenido, como que nuestro mensaje llegue a algún lugar, vea, nuestro mensaje llegue a esas personas y logre crear algo en las personas, haga sentir algo, despierte algo. Pero sé que lo que vos estás haciendo es valioso, pero sabemos que no termina de solventar el problema en macro, ¿vea? El problema visto desde arriba, ¿vea? El problema visto en grande. ¿Qué sentís vos que hace falta como en nuestra sociedad, o lo más esencial que hace falta para el desarrollo de las personas sordas? Muy bien, siento que faltan más intérpretes para empezar, porque actualmente hay muy poquitos intérpretes aquí en El Salvador, hay poquitos realmente. Entonces hay una gran necesidad de motivar a las personas a que aprendan lengua de señas y que puedan ser profesionales y puedan ser intérpretes y que hayan muchos más, porque si no, las personas sordas, ¿cómo se van a comunicar? Por ejemplo, para ir a pasar consulta con un psicólogo, para los trabajos, para diferentes cosas. Hay mucha necesidad de que hayan intérpretes y hay poquitos actualmente. Lo segundo podría ser que los intérpretes también puedan estar dentro de las instituciones, como las escuelas, trabajos, que puedan también estudiar, porque hay muchas personas sordas que tienen familias pobres, entonces no tienen el dinero para pagar un intérprete. Entonces también el apoyo de un gobierno de que den un intérprete de forma gratuita. Entonces, para que los sordos tengan la accesibilidad de poder contar con un intérprete. Entonces, no sin necesidad de que mamá o papá tengan que pagar. Entonces, por ejemplo, en la Universidad Nacional es la única universidad que tiene intérprete gratis. El resto de universidades no lo tienen y toca pagarlo de forma independiente. Entonces, siento que eso es lo que hace falta. Otra cosa que creo que hace falta es que se necesita materias dentro de las universidades con respecto a la lengua de señas, en este caso LESA. Por ejemplo, en carreras como psicología necesitan tener materias de lengua de señas.
para que también puedan comunicarse y prestar atención. Por ejemplo, si los psicólogos no saben lengua de señas, si son poquitos, ¿cómo van a tener la oportunidad de que un sordo pueda tener una buena salud mental, por ejemplo? Porque muchos pueden tener depresión, diferentes tipos de cosas, y si no saben lengua de señas, entonces no tienen ese acceso. Entonces hay muchas necesidades que hacen falta. Pero creo que lo más importante es que los intérpretes puedan ser más, que pueda tener más accesibilidad de poder contar con intérpretes las personas sordas. Ey, que me encanta esto, creo que es mi parte favorita de este podcast, de que siempre como que aprendo nuevas cosas, y yo creo que nunca me había puesto como a pensar eso. Creo que lo que hablas de la carrera de psicología es súper cierto. Yo creo que carreras como psicología, medicina y otras que requieren atención, trabajo social y en adelante, yo creo que son carreras que deberían obligatoriamente poder hacer, o sea, interpretar lenguaje de señas. Si ahora están obligando, bueno, que tengas cierto nivel de inglés por la globalización, yo creo que eso lo estamos pensando de manera empresarial y no de manera humana, que creo que tenemos algo como el lenguaje de señas que es del día a día, que estamos compartiendo con esas personas en la sociedad, y yo creo que eso es una necesidad latente. Ahora, de parte de nosotros, los que quizás no somos una institución o no somos una empresa, sino que somos una persona natural que va a ir por el mundo, que es lo que nuestra tarea para poder ser quizás más empáticos con las personas sordas. Sí, la verdad que sí es muy importante poder aprenderlo, porque también poder conocer un poco sobre las culturas sordas para entender que las personas sordas no son igual que las personas oyentes. Por ejemplo, yo le voy a contar un ejemplo de una persona sorda. Se expresaba muy gestualmente, hacía chistes, etcétera, etcétera. Entonces un oyente verbalizaba y escuchaba y también se reía a carcajadas. Entonces es como diferente la forma de expresar. Por ejemplo, en mi familia, mi mamá, mis hermanas son oyentes, mis hermanos son oyentes también. Yo soy la única persona sorda. Entonces ellos hablan, hacen chistes y así, pero yo no me río. ¿Por qué? Porque yo no entiendo de qué están hablando. Entonces mi mamá me explica el chiste y yo sigo sin entender, sigo sin entender el chiste. Entonces me toca explicarme, pero yo no entiendo el chiste, no entiendo cuál es el chiste, porque entendemos las cosas diferentes. Entonces lo dejo así, es como que no importa, es diferente cultura. Entonces es importante también saber que es una cultura diferente la de las personas sordas. Entonces yo también he aprendido de la cultura de las personas oyentes, porque como mi familia es oyente, me ha tocado aprender y acoplar esas dos identidades de cultura dentro de mí, para poder pues también interactuar con las personas oyentes. No, y bueno, yo hago comedia y te puedo decir que hay personas, bueno, que se intentan robar chistes como en inglés o en portugués que encuentran en internet, y cuando los traducen ni siquiera no dan risa porque no, y eso que estamos hablando de algo que se podría decir traducir, pero en este caso que tienen una perspectiva totalmente diferente. Yo creo que es clarísimo que tenemos que ser más empáticos porque o al menos tratar de entender el contexto para explicarlo, ¿sabes? No, pero qué divertido, de verdad. O sea, es súper enriquecedora esta plática. Y bueno, para las personas que no conocen sobre esto y también para las personas que tienen tu condición y que quizás por algún motivo van a lograr llegar a este podcast, ¿qué fuera el mensaje que le mandaras para encontrar prosperidad, para poder salir adelante en su vida y no rendirse? Bueno, que no se queden esperando, que no solo se queden soñando en querer hacer las cosas, sino que se rebusquen por hacer la realidad, que trabajen, que se puedan esforzar para poder lograr las cosas, que no solamente se queden con soñar y que esperar que las cosas pasen por arte de magia, sino que también pueden recibir ayuda o sin necesidad de ayuda puedan lograrlo, que trabajen por lo que quieren hacer, que los sueños se pueden lograr. Eso es lo que, por ejemplo, en una historia de yo tarde voy a poder tener, por ejemplo, la licencia de conducir. Hace un montón, cuando yo estaba un poco más joven, cuando tenía 18 años, yo le decía a mi mamá, papá, que yo quiero aprender a manejar, yo quiero tener la licencia. Y mi papá y mamá me tenían miedo porque no sabían si una persona sorda le podían dar eso. Porque mis hermanos ya tienen licencia, como son oyentes ya tienen la licencia, entonces solo yo faltaba. Entonces me he tratado de esforzar y mi papá y mamá tenían miedo, le decían, después, esperemos, después. Entonces he tenido esa paciencia de esperar. Entonces hasta ahora ya
estoy esperando poder tener la licencia, entonces yo quiero lograr esta meta, yo quiero poder hacer eso. Entonces mamá y papá todavía están como con esa duda de ayudarme. Entonces, no, yo de forma independiente voy a trabajar y me voy a esforzar. Yo pagué la escuela de manejo, he estado estudiando yo sola para poder hacer el examen, he hecho todos esos procesos yo sola para lograr mis sueños. Entonces, por ejemplo, una persona sorda tiene esa limitante, piensan que tiene esa limitante cada uno, pero creo que si nos podemos esforzar, podemos también conseguirlo, al igual que las personas oyentes. Entonces yo espero que pronto poder lograr tener mi licencia. No ha sido fácil, pero es un proceso. La verdad que tengo un poco de miedo, pero sí espero poder lograrlo. Entonces, por ejemplo, es muy importante que nos esforcemos por lo que queremos y no esperar que otra persona nos lo haga por nosotros. Ey, no, qué increíble, de verdad. Y te deseo suerte, espero que sí puedas andar ahí modo conductora, andes ahí modo conductora temeraria, así como haciendo destrozos en la carretera, ¿verdad? Entonces esperamos que sí lo logres. Y no, hombre, qué increíble, de verdad, escuchar esto, aprender sobre vos y aprender sobre las personas sordas, pues, porque es un mundo que muchas veces lo tenemos ahí a la par, lo tenemos ahí cerca con el dolor de la palabra lo ignoramos realmente, o sea, no le tomamos la importancia de vida y creo que sí necesita tener un foco porque, bueno, tu caso es increíble, o sea, has logrado mucho y estás contribuyendo mucho y creo que sí. Todos trabajamos juntos y todos trabajamos en que las personas sordas se superen. Creo que pueden contribuir mucho a la sociedad. Tal es tu caso, pues, con tus proyectos y tus redes sociales. ¿Algún mensaje más que quisieras mandar a nuestros oyentes? En este caso, oyentes. Yo quiero invitarlos a todos a que puedan seguirme a través de redes sociales por si quieren aprender lengua de señas, quieren aprender sobre el mundo de las personas sordas. Si ustedes quieren hacerlo, pueden escribirme a mí si quieren aprender lengua de señas. Yo los invito y con mucho gusto pues podemos hacerlo. Así que muchas gracias. Ok, y bueno, solo para que tengan una idea, en tu contenido, ¿de qué va? O sea, para que la gente sepa, ¿sí tú explicas sobre el mundo de los sordos o también das tu experiencia del día a día? En mi caso, el tema que también puedo querer que los oyentes, las personas oyentes puedan tener como un poco más de conciencia. Hablo de las lenguas de señas, doy videos enseñando lengua de señas también. Entonces comparto un poco también de mi día a día, de mis experiencias como persona sorda. Entonces es lo que yo trato de compartir. También algunos videos como consejos que pueden hacer que de forma en general también para las personas sordas o oyentes. Entonces lo importante, por ejemplo, es el respeto al amarse a sí mismo, respetar a los demás. Entonces diferentes tipos de valores en general. También también hago como vlogs acerca de mis viajes, de los lugares que yo ando visitando, también en lengua de señas ando enseñando todo ese tipo de cositas. Pues ahí está, ya lo escucharon de qué pueden encontrar en las redes sociales de Becky. Vayan a seguir a Becky, vayan a conocer más de este mundo. Becky Soundy en redes sociales. Yo cuando me enteré que iba a entrevistar me puse a dar ahí un ojo y no, está con todo, está en su momento. Ya vi cuántos seguidores tiene y todo, así que está con todo Becky. Así que vayan, entérense de lo que está haciendo. De verdad te agradezco, Becky, por tu tiempo. Y bueno, antes de irnos hay que hacer lo que me enseñaste antes de grabar. Pero es el I love you. Ahí está. Así que ya se saben, eso sellita siempre. Recuerden darle like de abajo, comentar, compartir. Suscríbanse al canal de Astra Radio y pendiente de nuestros próximos capítulos. Nos vemos y ya saben, nos persiguen las ideas, esta vez con Becky Sound.